Buenas tardes. Tenía un Zoom con los estudiantes de semestre 3, sección nacional y sección internacional. Se ha reportado. Esperando por estudiantes. Bueno, estudiantes.
No sé, 5 minutos. Buenas tardes, Verónica. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Estoy bien. Bueno, sí me escuchan, por lo menos. Interesante. Verónica. Gisilet, ¿tú me escuchas? Va a ser la primera de una secuencia de 3 clases que vamos a tener posiblemente en el curso de esta semana. Tenemos esta. El día jueves tendremos otra. Y deberíamos tener otra el día sábado. Son básicamente sobre lo mismo. Vamos a empezar hoy con la parte de los métodos de predicción. Y la segunda y la tercera clase son para terminar lo que corresponde con esto. Aunque solamente vamos a ver sobre 2 métodos, pero de los muchos que hay. ¿Qué serie, Verónica? Gisilet, somos 3. Me interesa que los más puedan entrar. Lourdes y Yamil. Conexión a internet inestable. Jaser, Lourdes, ¿me escuchan? Yamile también. Yamile, Lourdes, Jaser. Jaser y Sibel. ¿No? Mm, bueno. ¿Me escuchan, por favor? Necesito verificar para que comencemos. Ok, bueno, vamos a empezar entonces.
Ujú. Buenas tardes. Vamos a seguir hablando de inyección de agua. El método de Buckley Leverett fue el primero, fueron los primeros que trataron de crear una forma de poder analizar y predecir lo que era el comportamiento de un proyecto de inyección de agua. Entonces, después de ello, hubo otros autores que también trataron de trabajar sobre lo mismo. Algunos comenzaron a seguir la línea de Buckley Leverett, mejorarlo, como el caso de Craig Griffin y Morse. Otros, puesto que en este caso, trabajaron fue con un sistema lineal, o sea, un solo estrato. Hubo otros que trataron de trabajar sobre yacimientos estratificados, ¿ok? Como el caso de Stiles y otro que vamos a ver ahora. Una de las cosas que tienen mucho en común todos los métodos es que necesitan y trabajan con la razón de movilidad. La razón de movilidad, como se definió, es la movilidad de la fase desplazada respecto a la fase desplazante. Un valor que por lo general debería ser 1 o menos de 1 para que el proyecto se pueda decir que sea atractivo desde el punto de vista de proceso de desplazamiento. Entonces, otra de las cosas que hay que estar claras con respecto a la razón de movilidad es que la movilidad de la fase desplazada se determina a la saturación de hidrocarburos que hay delante, o por su defecto a la saturación de agua, que existe en la fase donde se desplazada, o sea, por delante del frente de invasión. Mientras que la movilidad de la fase desplazante se ve detrás del frente de invasión. ¿Por qué viene esta colación? Porque la mayoría, esa pregunta, en la evaluación del 10% no la supieron contestar. Simplemente se quedaron de que la razón de movilidad de la fase desplazante respecto a la desplazada, y que es cierto que aquello, pero muy pocos dejaron claro, porque una de la parte de la pregunta era en qué condiciones se determina cada valor, cada razón de movilidad. Y uno es delante del frente de invasión y otro es detrás del frente de invasión. La de fluido desplazante, detrás del frente de invasión, la de fluido desplazado, delante del frente de invasión. Otra cosa que también hubo en esa evaluación, y que la estoy colocando como parte de esto porque, en cierta forma, la curva de flujo fraccional de agua sigue siendo un elemento importante. La saturación del frente y la saturación del promedio en la zona invadida también son factores que muchos métodos la necesitan, y la forma de determinarlo es
con la curva de flujo fraccional de agua. Y sobre todo utilizando la solución de Welch para poderlo obtener. ¿Ok? Disculpen un momento. No me acuerdo de no recuerdo. Bueno, para la solución de Welch con respecto a la saturación del frente de invasión y a la saturación por medio del frente de invasión. ¿Okay? Una de las cosas que hay que tener claro es que la recta tangente se inicia a la saturación inicial antes de iniciar el proyecto de invasión, no a la saturación inicial de agua del proyecto del yacimiento, sino la que existe antes de iniciar el proceso de invasión. Y la mayoría de los gráficos de curvas del flujo fraccional que construyeron en esa primera evaluación del 10%, la hicieron con el gráfico del lado izquierdo y no con el gráfico del lado derecho, que era el que correspondía. Y básicamente el problema dependía de ese gráfico. Preguntarle, y la parte de definir la saturación de agua después de la ruptura. En la gráfica del lado derecho se puede ver las rectas tangentes que se trazan hacia las saturaciones asumidas. Como pueden ver, esas rectas tienen una cierta pendiente, o sea, una inclinación. La idea no es que corten a la curva, sino que la toquen a esa saturación de agua. Y debería seguir por encima de la curva de flujo fraccional de agua. Si la forma de la curva o de la recta es que va a seguir a atravesar la curva, simplemente ya no es tangente. Se convierte en una secante de la curva. Entonces, eso por un lado. Con respecto a lo que es el tema de la materia para hoy, que tiene que ver con métodos de predicción. Los métodos de predicción, al igual que el de Bocle-Leibler, son ecuaciones que facilitan la simulación, simular el comportamiento del yacimiento, pronosticar sobre su futuro, tales como tiempo de ruptura, petróleo recuperado, producción de petróleo en función del tiempo, esquema de inyección, cuánta agua se produce o cuánto gas, antes y después de la ruptura. Como les decía, hay muchos autores que trabajan o trataron de crear modelos de simulación. Entonces tienen los modelos
en los cuales utilizan el tipo de desplazamiento. Dentro de eso está Buckley-Lever, está Greffen and Morse, está Roberts, Higgins, Layton, Rappaport, Carpenter, todo esto. Hay otros que consideran más el efecto de la heterogeneidad del yacimiento. Entre esos tienes a Justers, tienes a Prats, Stiles y Distras Parsons. Estos trabajan con la heterogeneidad vertical de los yacimientos, es decir, cuando no es una sola capa horizontal, sino que son una serie de capas horizontales. Hay otros que tienen como factor de control la eficiencia areal, como Muscat, Horst, Claudia Asociados, Aronofsky, Deep y Hauber, y otros que tienen que ver con métodos matemáticos, tales como Douglas, Black Warner, Warren y Cosgrove, y otros. Y hay otros métodos que son analíticos, o sea, hay diferentes formas de abordar el problema. ¿Okay? Para los efectos de lo que de ver los casos, bueno, digo, cada una de esas formas, ¿por qué razón existen tantas formas y tantos puntos de vista de cómo atacar el problema? Precisamente porque hacer un método que incluyera todos estos posibles efectos que pueden, y todos tienen algún efecto sobre el proceso, por lo tanto, tienen influencia en los resultados. Resulta lo que se llama un método perfecto. Y ese método perfecto necesitaría tanta información y sería tan difícil de manejar que es imposible. Entonces, básicamente, los autores de lo que han visto es cuál es el elemento predominante. ¿Es la heterogeneidad vertical? Ok, vamos a trabajar con métodos como Stiles o Distras Parsons o Prats asociados o cualquiera de ellos. Ah, no, aquí si es un desplazamiento tipo pistón con fuga, sin fuga. O sea, el tipo de desplazamiento. Bueno, tenemos a Buckley-Lever, tenemos a Craig Morse, tenemos Robert Higgins, Layton. Otra cosa, por lo menos en el caso de Stiles y Distras Parsons, en el caso de heterogeneidad, es que ellos, el tipo de desplazamiento es tipo pistón sin fugas. Acuérdense que el caso de Buckley-Lever es tipo pistón con fugas. Entonces vamos a hablar de dos casos, de dos tipos de... Vamos a hablar de Craig Griffin and Morse y de Distras Parsons. Empezando con Distras Parsons. El método de predicción de Distras Parsons considera que es un yacimiento estratificado. La recuperación de petróleo se calcula en función de la razón de movilidad y la variación de permeabilidad del mismo. Es decir, considera varias capas y cada capa tiene una permeabilidad particular. El yacimiento consiste de estratos de permeabilidades diferentes aislados, es decir, supone que no existe flujo cruzado entre las capas. El desplazamiento es tipo pistón sin fugas, el flujo de una sola fase que fluye en un determinado volumen del yacimiento y detrás del frente solamente fluye el fluido desplazante. Es decir, y delante solamente fluiría petróleo. También considera flujo continuo y sistema lineal, es decir, son capas lineales. Todas las capas tienen la misma porosidad, asume que tiene la misma porosidad, permeabilidades relativas al petróleo y al agua, aunque puede, inclusive el espesor, pero puede haber variabilidad en esas variables. O sea, la ecuación general desarrollada por Distras Parsons incluye la posibilidad de considerar por lo menos variación de la porosidad o variación del espesor. Los fluidos se consideran incompresibles. La caída de presión a través de cada estrato es la misma.
La razón de movilidad en cada estrato se considera también que es la misma. ¿Ok? Más o menos esto es lo que representa el esquema que maneja esta parte. Tiene allí un sistema con n capas. ¿Ok? Y esas capas están ordenadas en función de la permeabilidad, donde la capa superior, la 0, o la 1, como ustedes la quieran llamar, es la que tiene la mayor permeabilidad. K1, K2, hasta Kn. Y K1 es mayor que K2, K2 mayor que K3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces hay un flujo entrando y un flujo saliendo. En razón, como decía, no solamente el caso de la estratificación, sino que el desplazamiento es horizontal y cada capa tiene un desplazamiento en función de su permeabilidad. Sistema estratificado donde K1 mayor que K2, mayor que K3, y K3 mayor que Kn, que es el último. Pueden ser 5 capas, pueden ser 10, todo depende. Para trabajar este problema, Strasparson definió lo que es el cálculo de la variación de permeabilidad. ¿Ok? En este caso, dividir el yacimiento en capas de igual espesor y diferentes, o sea, asumir igual espesor y diferentes permeabilidades, ordenarlas en orden decreciente de permeabilidad, es decir, de mayor a menor. Calcular para cada capa el porcentaje del número de capas cuya permeabilidad es mayor que la de cada una de ellas. Para la primera capa, como no hay ninguna mayor que ella, entonces lo que se va a ver es cuántas capas hay que son mayores que ella. Para la primera capa, puesto que ella es el valor más alto, no hay ninguna. Pero para la segunda existe una. ¿Cuánto es uno entre el número de capas? ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahí está cómo se calcula el porcentaje mayor que. Una vez determinados esos valores, se va a representar en el papel de probabilidad el logaritmo de cada resultado en función del porcentaje mayor de cada percentil en función del número mayor que le corresponde. Y luego determinar la mejor recta que pasa a través de los puntos, dándole mayor peso a los intermedios que a los extremos. Y luego calcular las permeabilidades mayores que el correspondiente al 50% y al 84,1%. Es un gráfico de probabilidades. Es un gráfico de probabilidades. Abajo tenemos el porcentaje mayor que, va de 0 a 100. Y en el eje vertical la permeabilidad. Allí no aparecen los puntos, pero la mayor parte de la nube debería de corresponder hacia la parte donde está la recta y podrán haber unos puntos más arriba que son los que son de valores mayores de permeabilidad y también un grupito de los que son menores que los valores más bajos de permeabilidad. Entonces, conocida la permeabilidad del 50% y el 84,1%, se puede obtener el valor de B. Por lo tanto, solo es necesario conocer el coeficiente B para caracterizar la distribución de permeabilidades. Puede comprobarse que si todas las permeabilidades son iguales, B es igual a 0. Y a medida que las diferencias del perfil aumentan, B también aumenta. Así es posible construir las curvas generalizadas que aparecen en la figura 7, las cuales relacionan C con la variación de permeabilidad B y la razón de movilidad M. Nuevamente, razón de movilidad. Lo dejé hasta aquí nada más para que cubriera la parte de traspaso. Sin embargo, hay unas cosas más
Me faltan de esto. Yo pensé que estaban aquí. No está la ecuación de general de C. No, pero- bueno, en todo caso, la próxima presentación la arrancaría con esa parte para que podamos continuar. La segunda presentación, tenemos una otra reunión para el día jueves que va a continuar con esto, con lo que es un disfraz. Vamos a ver algo más de esto. Creo que ahí es donde está la parte que digo que está faltando, que la de ver primero. Cómo de disfrapason deducía sus ecuaciones generales. Sí, pues tenía una sola presentación y la tuve que dividir en tres pedazos. Ustedes tenían que casi 50 láminas. Reducido. No sé si tendrán alguna duda de preguntar. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Podemos dejar de compartir para que para ver el chat. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ok. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Si no lo quieren hacer hasta el micrófono. El, las notas no las he cargado en la plataforma. Las tengo, pero no las he cargado. Porque tengo un pequeño problema que tengo ahorita. Bueno, si no tienen alguna pregunta, voy a a cerrar la conexión para... Tengo un pequeño problema personal que tratar de atender en este momento. Ok, cualquier cosa pueden consultar también por el chat de WhatsApp. ¿Sí? Voy a finalizar la sesión.